Y atención, estamos a nivel nacional y estamos con una invitada ya en este momento, doña Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral, porque no solamente tenemos que hablar de la fecha del censo, sino también de la redistribución de recursos y de escaños. Y queremos entenderlo bien. ¿Cómo está, vocal? Muy buenos días, bienvenida al programa. ¿Cómo está, Vania? Muy buenos días y buenos días a todo el país. Bien, por favor, quiero pedirle para que la población esté bien informada. Primero, ¿qué son los escaños y por qué hay tanta preocupación, tanta expectativa también de las regiones por los mismos? Bueno, los escaños son el espacio de representación política que tiene cada uno de los departamentos del país. Y hablamos de 130 escaños, o para la gente que por ahí no nos está entendiendo, 130 espacios en la Asamblea Legislativa, 130 escaños para diputados, particularmente no hablamos de senadores, no hablamos de otras autoridades, sino 130 diputados, los cuales se dividen en 60 plurinominales y 63 uninominales. Esta es la importancia en la que radica, digamos, el tema de los escaños o la distribución de los escaños que se puede hacer a lo largo del país. Si me permite, solamente como dato, nosotros tenemos la ley 421 aprobada ya en el año 2013 que definía que La Paz tuviera 29 escaños, es decir, 29 diputados. Santa Cruz 28 diputados, Cochabamba 19, Potosí 13, Chuquisaca 10, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando 5. No, esta distribución o redistribución que se ha realizado va en base a 3 criterios y me voy a permitir hablar de los criterios de los cuales se hace la distribución. El primer criterio es la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población. El segundo criterio es la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico. Y el tercer criterio es la asignación de escaños por el principio de proporcionalidad. Estos 3 criterios se convierten, a momento de hacer la redistribución de los escaños, estos 3 criterios se convierten en los elementos claves para hacer una redistribución en función de los datos del último censo. En este caso hablamos de los datos del censo que se dará en 2024. Ahora, la distribución, antes de que pasemos a hablar acerca del procedimiento, cuánto tiempo va a tomar, la distribución o redistribución, ¿tiene un tope, un límite? Estamos hablando sobre 130 escaños nacionales, ¿no? Y hablamos que no podemos pasarnos por encima de los 130, siendo que este número está en la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución habla de la representación política de 130 escaños que son distribuidos entre los 9 departamentos. Entonces tenemos que trabajar sobre esa base. Permítame, vocal, me refería concretamente a los que menos desarrollo han tenido, menos crecimiento de población, por ejemplo. ¿Hay un tope como 5 diputados, por ejemplo, 5 escaños? El tope en este momento son los 5 escaños que tiene el departamento de Pando. Se ha previsto ese número en el entendido de que se ha aplicado esta fórmula de los 3 criterios, ¿no? El principio de proporcionalidad, el principio de menor grado de desarrollo económico, el principio de menor población. Entonces, lamentablemente, Pando tiene solamente 5 escaños precisamente porque se ha utilizado estos criterios, ¿no? Ahora, hay otros departamentos, como es el caso de La Paz y Santa Cruz y también Cochabamba, cuyo número de población es mayor, el desarrollo económico es mayor, entonces se aplica esta fórmula y ahí tenemos los resultados, ¿no? Con una diferencia casi de 1, solamente de 1, en el caso de entre La Paz y Santa Cruz. Sí, es importante explicarle esto a la población, ¿no? Para que esté bien informada y sepa de qué estamos hablando. Ahora sí, el tema de la fecha, por favor. Si bien el censo se va a realizar según el decreto que ha dado a conocer el presidente Arce el 2024, ¿cuándo se considera que ya se puede hacer la redistribución de los escaños? Por favor.
Bueno, inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral reciba los datos del censo, y no le decimos cuándo porque el INE seguramente tiene sus tiempos, inmediatamente nosotros como órgano electoral recibamos los datos del censo, aplicaremos estos 3 criterios para la redistribución de los escaños. Una vez que nosotros hagamos este trabajo técnico que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral a través de la Unidad de Geografía Electoral, nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley de forma inmediata, por supuesto, y lo remitiremos a la Asamblea Legislativa, donde los 130 diputados y los 36 senadores que en este momento están en funciones deberán hacer el análisis correspondiente para sancionar esta ley, la misma que debe ser promulgada por el presidente del Estado. Cumpliendo este paso, que es la promulgación de la ley, y ya con la ley promulgada, nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos el siguiente paso, que es la delimitación de circunscripciones. La delimitación de circunscripciones uninominales estamos hablando. Ahora, Vocal, con eso se acabaría el proceso. Sí, Vocal, el presidente ha anunciado datos preliminares hasta septiembre. ¿Se puede trabajar con datos preliminares o no? Vamos a recibir los datos que nos remita el INE, ¿no? Nosotros vamos a esperar los datos que nos remite el INE, y en función de esos datos nosotros vamos a poder trabajar. Hay que recordar y reiterar, Vania, que nosotros lo que necesitamos es el dato de población por departamento. Seguramente el censo y el formulario que tiene el INE no solamente contempla el número de habitantes, sino otros elementos que al Tribunal Supremo Electoral de pronto no le interesa. Solamente a nosotros nos interesa saber el número de población para que nosotros podamos empezar a trabajar a la redistribución de escaños. Vocal, pero ¿con datos preliminares o datos oficiales? Los datos que nos remita el INE. Bien, no importa si son preliminares u oficiales, ¿no? Los datos que ya remita, muy bien. Así es, los datos que nos remite el INE. Bien, de acuerdo a las proyecciones y algunos antecedentes que ustedes tienen, ¿qué departamentos pueden perder escaños? Mire, en este momento nosotros no vamos a hacer proyecciones, porque la única forma de hacer proyecciones es con los datos que nos pueda remitir el INE. Antes podríamos equivocarnos y hacer que podríamos provocar inclusive que la gente se moleste. No, nosotros no podemos hacer un trabajo donde la información no sea la concreta, no sea la que salga del censo de 2024. Bien. ¿No? En ese entendido, nosotros vamos a esperar que el INE nos remita la información correspondiente. Usted habló en una entrevista de aproximadamente unos 6 meses, si estoy mal, corríjame por favor, para todo este procedimiento. ¿Es así una vez que tengan los datos del INE? Una vez que tengamos los datos del INE, hablamos de alrededor de aproximadamente unos 6 meses. Es decir, y le digo, mire, todo el proceso y procedimiento que nosotros tengamos como Tribunal Supremo Electoral, que tenga la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley, hasta el último día cuando presentemos la delimitación de circunscripciones, debiera estar culminando allá en el mes de abril de 2025. ¿Y por qué le digo yo este plazo, este tiempo? Porque hay que recordar y reiterar que por Constitución el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, debe hacer la convocatoria para elecciones nacionales para 2025. Estaríamos hablando de una convocatoria que bien podría estar entre el mes de septiembre a octubre, y para que el 8 de noviembre las nuevas autoridades nacionales sean posesionadas. Entonces nosotros tenemos los tiempos de convocatoria que podrían tranquilamente ser entre abril, mayo de 2025 para llevar adelante todo el proceso electoral que implica la elección de autoridades nacionales. Hablamos presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Para que quede claro nada más, entonces, ¿tendríamos ya esta redistribución de escaños antes de las elecciones? Tenemos que tener esta redistribución de escaños con todo, le digo, inclusive con la ley hasta antes de las elecciones. Muy bien, antes del lanzamiento de la convocatoria a elecciones, que podría ser entre el mes de abril a mayo. Muy bien, gracias por aclararnos todas estas dudas, por la explicación también que le hace a todo el país, porque es bueno entender de lo que tanto se está reclamando, de lo que tanto se está hablando y que está generando tanta expectativa principalmente en los políticos del país. Que tenga un buen día, Vocal.
Muchísimas gracias, Vania, y a sus órdenes. Un placer. Hemos conversado con Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral.